Vamos a comenzar nuestra asignatura de Dios uno y trino, enmarcando en lo que es el estudio de la teología esta asignatura en particular. Dios uno y trino hace parte de las materias, de las asignaturas que van en la teología dogmática. Teología dogmática. Este aspecto de la teología dogmática tiene ciertas dificultades, especialmente al momento en que nosotros vamos a enmarcar cómo estudiarlo. ¿Por qué? Por esta palabra aquí, dogma. Cuando nosotros vemos este concepto dogma, creemos que nos vamos a tener que limitar a estudiar una cantidad de afirmaciones o negaciones e intentar que la gente las crea o aplicarlas a una realidad. Esto no es así. Dogmático, ¿sí?, no significa que es inamovible o que no se puede discutir. Vamos a hablar más bien de pilares. La teología dogmática es el fundamento donde vamos a cimentar el resto de asignaturas y de áreas de la teología. La teología tiene unas áreas dogmáticas: Dios uno y trino, cristología, ¿sí?, eclesiología, neumatología, mariología. Todas estas áreas fundamentan en cierta manera las otras que son quizás las más problemáticas a veces. Por ejemplo, si yo hablo del tema de la salvación, lo voy a hablar según lo que he dicho en Dios uno y trino y en cristología. Si yo en cristología digo que Jesús era un gran hombre, un taumaturgo, pero no digo que era Dios, cuando yo vaya a hablar de la antropología, voy a hablar de un hombre al cual Dios lo redime en la parte humana. Es decir, lo libera de lo social, lo libera de lo político que esté mal, pero no va a poder nunca hablar de cielo, no va a poder nunca hablar de salvación sobrenatural, porque ya en la cristología establecimos que Cristo es solamente un hombre muy especial. Dios uno y trino entonces se enmarca aquí en esta realidad de la teología dogmática. Dios uno y trino no es solamente decir que Dios es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso no lo dice el credo, ese es el resumen. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de uno de los fundamentos de la teología. ¿Pero cómo? ¿De qué sirve hablar de Dios uno y trino, de tres personas distintas, un solo Dios verdadero? Algo que a nivel de la experiencia cotidiana y humana no tenemos ninguna referencia. Solamente en la Trinidad podemos hablar de tres personas que tienen una sola naturaleza. Pero entonces eso, ¿cómo se aplica? ¿Por qué es importante para la teología cristiana, la teología católica? Es importante porque al hablar de Dios estamos hablando de un Dios que es en esencia comunicación, que es en esencia comunión. Y eso es esencial para entender después la realidad del cristiano, por ejemplo, de que somos hermanos en Cristo, de que somos hermanos en Cristo con un solo Padre, que es Dios. Solo se entiende si el mismo Dios en sí mismo es comunicación. Podemos encontrar cantidad de libros que nos hablen de esto, y nos van a empezar a asustar un montón de palabras extrañas que les aseguro solamente usarán aquí. Circuncisión, ¿sí?, por ejemplo, pericóresis. Son palabras rarísimas, griegas y latinas, que hablan de un aspecto de esta realidad de Dios uno y trino. Pero lo importante, aunque es importante comprender esas palabras y ya las veremos, lo importante es comprender que al hablar de la Trinidad estamos hablando de una comunidad que es amor. Y esto no significa sensiblería. Comunidad de amor significa que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, habló de hacer al hombre a la semejanza de la comunidad. Por eso una familia está conformada por dos personas que se aman, y en esa realidad de amor se engendra, nace un hijo. ¿A imitación de qué? De la misma Trinidad que es amor.
La misma realidad social, somos seres políticos. Aristóteles nos dice, homo politikos, somos hombres hechos para la sociedad. La misma teología nos va a decir, eso no es solamente un concepto de antropología, somos sociales porque hay en la misma Trinidad que nos creó en un momento dado de nuestra historia, en el momento cero de nuestra historia al crearnos, nos creó una comunidad de amor. Somos imitación de ese Dios que es comunidad. Entonces, vamos a centrarnos en este aspecto. Claro que veremos todo lo teológico, lo complejo, pero en el fondo la realidad de la Trinidad es la realidad del hombre creado, a imagen de Dios y que debe volver a Dios. Dinamismo, comunidad, unión entre seres. La vida humana es una imitación de lo que es la Trinidad. Yo les invito a que se acerquen a las 5 homilías que dio Benedicto XVI. Son las 5 que alcanzó a dar antes de dimitir, ¿sí? Esas 5 homilías durante la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Vayan a la página del Vaticano, vatican.va. Vayan ahí y busquen esas homilías. Y van a ver ustedes una explicación de la Trinidad sin conceptos rebuscados. ¿Y qué es lo que va a repetir él durante esos 5 años? La Trinidad es una comunidad de amor. Y de esa comunidad de amor sale la semejanza de lo que es no solamente el cristiano, sino la dinámica de los seres humanos. Los seres humanos vivimos en una realidad de comunidad. Y en el fondo, por más duros que seamos, comenzamos a amar cuando confiamos. Cuando ya la línea entre lo que yo sé de mí y lo que tú sabes de mí se hace tan delgada que somos dinamismo interior. Eso mismo nos sucede entre las personas. La teología nos viene a decir que esa dinámica no viene solamente de lo humano, sino que viene de haber sido creados. Hemos dicho mucho la palabra creados, la palabra creación. Por eso, la primera unidad que vamos a ver es el tema de la creación. Si no hay creación, la fe en Dios es irracional. Esto es esencial comprenderlo. El primer vestigio de que Dios se puede conocer es la creación. De hecho, nos dice el magisterio de la Iglesia, y es una cosa natural, no solo porque lo diga el magisterio, que nosotros podemos llegar a Dios por la simple razón humana. Es decir, a través de los vestigios de Dios en la creación, cualquier ser humano puede llegar a la conclusión de que hemos sido hechos, de que hemos salido de algo o alguien más. Aquí ya no vamos a llegar al Dios trinitario, pero vamos a llegar por lo menos a una realidad creadora. El nombre, cada uno se lo pone, según las religiones, pero solo el hecho de existir es la puerta para creer que hay alguien que existe antes que nosotros. Vamos a usar en la teología católica trinitaria la misma puerta que cualquier otra religión monoteísta usaría, la creación. Por eso este tema, y yo les invito a todos los temas de teología que ustedes van a ver, el tema de la creación es esencial. Con el tema de la creación comprendemos quién es el hombre y podemos llegar a comprender quién es Dios. Por eso, si ustedes analizan, todos los que han querido atacar la religión comienzan por querer demostrar que no hay creación. ¿Ustedes creen que por qué es tan intenso, tan batallado el tema de llevar hasta el punto cero el Big Bang? El Big Bang no tiene problemas con la fe católica y cristiana, pero el problema es llegar antes del punto cero, llegar a demostrar que no hay creación, sino que hay caos. El mundo surge del caos, es decir, no es necesario un creador. Y si no fue necesario un creador, no hay vestigios. Y si no hay vestigios, lo que ustedes y yo creemos se llama creencia. Como puedo creer en la Madre Monte, como en México se cree en el chupacabras, como se puede creer en el hombre de las nieves. Es una creencia, no va a tener nunca una demostración. La teología, a partir del hecho real de la creación, construye toda su capacidad de conocer a Dios. El camino es muy largo. Partir desde la creación hasta llegar a un Dios que es uno y tres personas. Por eso es compleja esta asignatura, porque comenzamos desde la realidad cognoscitiva, de lo que nosotros podemos conocer,
hasta llegar a aquello que solo se conoce por revelación. En esta parte, el camino se vuelve exclusivo. Aquí podemos llegar con el razonamiento. Pero de aquí en adelante necesitamos el razonamiento y la fe. La teología entonces es un razonar a partir de los datos que me dé la fe. Nada de esto vamos a abandonar cuando hablemos de Dios uno y trino. Ha habido una gran crisis con esta asignatura. De hecho, si usted quiere meter un sacerdote en problemas, dígale que tiene que predicar en esta fiesta, porque está con miedo de no decir una herejía. ¿Quién es más importante, el Padre o el Hijo? ¿De dónde sale el Espíritu Santo? ¿Procede o es generado? ¿Sí? Se enredan con esa terminología. Cuando ningún de este recorrido se va a abandonar. Desde la razón, iluminada por la fe, vamos a estudiar una verdad. ¿Cuál es? Dios uno y trino. Y especialmente vamos a regresar a este concepto. Santo Tomás de Aquino tiene una frase que a mí me encanta y es en la que yo fundo toda mi estudiar en teología y enseñar en teología. Y es propter nostram salutem, por nuestra salvación. Es decir, todo lo que la teología contiene, todas esas palabras enredadas en latín, en griego y a veces en hebreo que las necesitamos, todo eso debe llevar al fin de cuentas a que el hombre se acerque a Dios. Porque el fin de la teología no puede ser otro que el mismo fin que Dios tuvo cuando se reveló. ¿Cuál es? Que el hombre conozca que fue hecho por Dios y fue hecho para Dios. Parafraseando un gran padre de la iglesia y gran teólogo, San Agustín, y con esto podemos concluir esta introducción. Parafraseándolo a él decía, fecisti nos a te, Domine, et relinquietur cos nostrum, donec requiescat in te. Para ti nos hiciste, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. La teología, y especialmente Dios uno y trino, nos hace ver que vamos a meternos en la intimidad de Dios, pero en un Dios que quiso que lo conociéramos. Volvemos a lo del inicio. Vamos a recorrer cada uno de los tratados y cada una de las herejías y que nos han dicho los concilios. Pero lo importante es jamás separar el tema de que hay un Dios uno y trino, no porque es enredado y no se conoce, sino justo al contrario, porque todo lo que nosotros conocemos de la realidad, no solo cristiana, sino humana, es una imagen y semejanza de un Dios que es amor, un amor dinámico, un amor que produce amor. Igual que en nuestra sociedad debería producirse ese organismo que proteja al más débil. Así como en una familia es en el amor donde nace un hijo y se hace parte de esas dos personas. Usted de un hijo, ¿qué partes de la mamá y qué partes del papá? La genética te lo podrá decir, pero en la realidad usted nunca ganará una pelea así. ¿Qué parte es tuya y qué parte es mía? Se funden igual que en Dios. En Dios esas personas son distintas, pero en el fondo cuando producen esa realidad de amor será siempre entendido desde los dos. Entonces vamos a adentrarnos a esta realidad, nos vamos a adentrar viendo este primer capítulo a detalle de la creación, a través de la creación y de los vestigios de Dios, a través de lo creado y de lo que podemos ir conociendo sobre Dios, iremos acercándonos hasta llegar a lo que nos dice la revelación, la Sagrada Escritura sobre Dios. Y con esos elementos vamos a acercarnos a esa intimidad de Dios que en el fondo es lo que de verdad significa ser Dios uno y trino.